Hola, bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Como saben, estamos en esta serie de meditaciones bíblicas que hemos titulado precisamente Encuentros. En ella estamos viendo las historias de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús, por eso es el nombre. Hemos visto varias durante estas semanas, ya hoy es el número 10. Y se titula el de hoy, No llores, no llores. Fue un encuentro único y diferente. Vamos a ver cómo comienza la historia bíblica y quién se encontró con Jesús o con quién se encontró Jesús y en qué circunstancias fue. Vamos a estar mirando la historia que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Y vamos a estar leyendo ahora mismo los versículos 11 y 12 de Lucas capítulo 7. Lucas 7, 11 y 12 dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Como vemos, este encuentro ocurrió a la entrada de un pueblo llamado Naín. Naín era una aldea en la región de Galilea cercana a Nazaret. ¿Te fijaste con quiénes se encontró allí Jesús? Dice que había mucha gente, pero el centro de toda aquella multitud era un entierro. Era un entierro. El hombre que llevaban a enterrar, el joven que llevaban a enterrar, era el hijo único de una mujer. Pero además esta mujer era viuda. O sea, era viuda, había muerto su esposo y ahora su hijo, que además dice la historia que era su hijo único, muere también y está yendo a enterrarlo. ¿Cómo se sentiría esta mujer? No solamente me imagino triste, abatida y todo lo que puede sentirse una persona por haber perdido a su hijo, su único hijo, pero además ya era viuda, etcétera. Y todo esto tenía una serie de implicaciones. ¿Alguna vez te has sentido tú sin esperanza? ¿Puedes recordar cómo te sentiste en ese momento? Fíjate que la situación de esta mujer era terrible. En los tiempos bíblicos, las viudas estaban desposeídas de todo. No tenían nada, no tenían entrada económica ninguna, no tenían sustento ninguno. Su única posibilidad estaba en dos opciones: o volverse a casar, si estaban todavía, en edad y posibilidad de hacerlo, o, por otro lado, si tenían hijos adultos que pudieran hacerse responsables por ellas, pudieran sostenerlas, decirles: ven para mi casa, yo te sostengo, yo voy a cuidar de ti. Esas eran las únicas alternativas. Ahora, esta mujer no estaba en esos casos. Parece que ella era una persona mayor, viuda, como dijimos, y en cuanto a hijos tenía uno solo y acababa de morir. No tenía quien se hiciera responsable por ella, no tenía quien la ayudara, no tenía quien la sustentara. Ahora mismo dice que había mucha gente acompañándola, pero estamos seguros que una vez que terminara el entierro, todos regresarían a sus vidas y la mujer iba a regresar a casa sola, con su dolor, sin sustento ni esperanza. Pero vamos a ver qué pasó cuando Jesús, que iba entrando en la ciudad, y aquella comitiva fúnebre que iba saliendo de la ciudad, se encontraron ahí. Vamos a leer en Lucas 7, 13 y 14. Dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores.
y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Viste cuál fue la reacción de Jesús cuando vio a esta mujer y su problema? ¿Cómo reaccionó? No lo que dijo, sino cómo reaccionó. Dice el versículo 13, ahí puedes encontrar la reacción. Dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La frase "se compadeció" en el idioma original significa que sus entrañas se conmovieron por causa de ella. Es la expresión fuerte de compasión que se usaba a menudo para hablar de lo que Jesús sentía cuando sentía compasión por la gente y sus problemas y sus necesidades. Ahora, sintió así. ¿Y qué le dijo a la mujer? Le dijo: no llores, no llores. El hecho de que Jesús sintiera esa compasión por aquella mujer y le hablara palabras de consuelo, yo estoy seguro que tienen algo que decirnos a nosotros para cuando nosotros estemos en una situación triste o desesperada. Lo primero es pensar que el Señor Jesús sí tiene compasión de ti y de mí. Sí tiene compasión. Y ya vemos cómo se describe la compasión de Jesús. Es algo que mueve sus entrañas. Lo segundo es que Él está tratando de llegarse a ti y hablarte palabras de consuelo. Palabras de consuelo. Porque Él siente y comprende tu dolor y no quiere que llores. Ahora, ¿cuándo fue que la gente de aquella comitiva se detuvo? No fue cuando vieron a Jesús. Ni siquiera cuando Jesús habló con la mujer. ¿Cuándo fue que ellos se detuvieron? Dice, voy a leer de nuevo el versículo 14. Dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Solo cuando Jesús tocó el féretro o camilla, ya que no muchas personas harían algo así por temor a contaminarse ceremonialmente. No muchos estarían dispuestos a tocar el cadáver o el lugar donde yacía el cadáver. Ahora, ¿a quién le habló Jesús? No le habló a la gente, ya le había hablado a la mujer. ¿A quién le habló ahora? Le habló al muerto, al joven fallecido. Le dijo: joven, a ti te digo, no hay confusión aquí, a ti te digo. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate. Ahora, normalmente, en otras circunstancias, en condiciones normales, hubiera sido tonto realmente que alguien le pidiera a ese joven fallecido que se levantara. Porque estaba muerto, porque no escucha, porque no puede moverse, porque es un cadáver. No puede hacer nada, absolutamente. O sea, no tiene sentido hablarle a un cadáver y decirle: levántate. Y eso nos recuerda que aunque una persona esté en una situación en la que no pueda hacer nada, como aquel joven fallecido, solo Jesús tiene todo el poder y la autoridad para aún así hablarnos y mandarnos levantar. Lo voy a decir de nuevo, ayudándote a que lo puedas personalizar un poco más. Tal vez tú estés en una situación espiritual, emocional, no sé, donde sientas que no puedes hacer nada. Te sientas sin fuerzas, te sientas sin recursos, te sientas sin ideas, te sientas sin energía, te sientas sin ánimo, te sientas impotente, totalmente. Tal vez has probado varias opciones, nada. No puedes hacer nada. Solo Jesús, recuerda, tiene el poder y tiene la autoridad para hablarte y para decirte que te levantes. Ya ves, en el encuentro de hoy
cómo demostró que a un cadáver Jesús tenía el poder y la autoridad de hablarle y decirle, levántate. Algo interesante es que en este caso, en esta historia de hoy, no se menciona para nada que Jesús obró debido a la fe de alguien en particular. Si recuerdas aquel encuentro en el que Jesús sanó al paralítico, que bajaron por el techo, que venían trayendo 4 amigos, dice en aquella ocasión, al ver la fe de ellos, o sea, de los 4 amigos, Jesús le dijo al paralítico, bueno, le dijo primero, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. En el caso del centurión que vimos, que le pidió que sanara a su siervo, incluso le dijo, no es necesario que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo va a sanar. Jesús le llamó la atención del centurión, y por la fe del centurión obró y su siervo fue sanado. Ahora, en este caso en particular, el joven fallecido no podía tener fe, estaba muerto. De su madre no se nos dice para nada en ningún lugar que ella tuviera fe. No fue ella la que vino buscando a Jesús. Ella no le pidió nada a Jesús. O sea, Jesús no obró aquí, por lo menos que sepamos, por lo menos que diga la historia bíblica, no obró aquí debido a la fe de alguien en particular o a la oración de alguien en particular. ¿Por qué obró entonces? Lo único que se menciona en toda esta historia es su compasión. Su compasión. La compasión de Jesús. Eso tiene algo que decirnos también. Puede que haya momentos en la vida en los que tú o yo sintamos que nuestra fe se ha debilitado, que nuestra fe flaquea, por la razón que sea. Pero aún así nosotros podemos confiar en la compasión del Señor Jesucristo, en su misericordia. Y por su misericordia, Él puede obrar, aún a pesar de nuestra poca fe. Yo varias veces en mi vida le he dicho, Señor, estoy pidiendo que obres en este asunto, no por la fe que yo pueda tener, porque tengo poca. Ora por tu misericordia, no mires mi fe, Señor. Ora por tu misericordia, por tu compasión. Vamos a ver cómo finalizó el encuentro, cómo finalizó la historia. Los versículos del 15 al 17, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que cuando Jesús habló con el joven fallecido y le dijo, a ti te digo, levántate, el joven se incorporó y empezó a hablar. ¿Hablar qué? ¿Qué hablaría? No sabemos. Tal vez le habló a su madre, tal vez habló y dio gracias. No sabemos. Ahora, la gente reaccionó con temor. Bueno, probablemente tú o yo, si hubiéramos estado ahí, igual, al ver aquello. Estamos llevando a un muerto a enterrarlo y de pronto el muerto se levanta, se sienta, se incorpora y empieza a hablar. Pues puede que hasta alguno haya salido corriendo. Pero lo interesante es que dice que glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Parece que algunos recordaron ocasiones en que 2 grandes profetas del pueblo de Israel hicieron cosas parecidas.
Esas historias están en los libros de los Reyes en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 17, en Segundo de Reyes 4. Ahí están las historias de dos grandes profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo, que fue su sucesor. Fueron grandes profetas de Dios en un tiempo crítico para la nación de Israel. Y ambos, en diferentes circunstancias, pero ambos resucitaron al hijo de una mujer. O sea, lo devolvieron cuando resucitó, eso lo devolvieron a su madre. Ahí tú puedes chequear esas historias en la Biblia. Pero es posible que la gente, al ver a Jesús resucitar a aquel joven y entregarlo a su madre, por comparación, ¿verdad?, les haya venido a la memoria la historia de Elías o la historia de Eliseo. Y por eso dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora, ¿qué querían decir con la frase Dios ha visitado a su pueblo? No creo para nada que ellos estuvieran tan avanzados en su conocimiento del Señor Jesús y su teología como para saber y reconocer que Jesús era Dios encarnado, Dios hecho carne aquí en la tierra. No creo que ellos llegaran a tanto. Sencillamente, al ver lo que Jesús estaba haciendo y su poder manifestado entre ellos, estaban diciendo que Dios finalmente se había acordado de ellos. Recuerden que habían estado pasando 400 años, como le llaman los estudiosos, 400 años de silencio, desde el último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue el profeta Malaquías. Hacía 4 siglos que no se levantaba un profeta allí a hablar la palabra de Dios, mucho menos a hacer aquellos milagros. Sí, poco tiempo antes se había levantado Juan el Bautista, pero algunos de ellos ni siquiera habían creído en él. Otros, probablemente porque vivían en otra región, probablemente nunca llegaron a verlo o a escucharlo. Pero sí podían ahora comparar a Jesús con las historias de aquellos grandes profetas como Elías y Eliseo. Y ahora están diciendo, wow, las cosas han cambiado. Dios se acordó de nosotros después de tanto tiempo. Y ha venido Dios a visitarnos. Mira lo que nos ha traído. ¿Ves? Pero ni siquiera llegaron al punto de reconocer a Jesús como el Mesías, el Rey enviado por Dios. Solo lo reconocieron como un profeta de Dios. ¿Por qué? Bueno, no olvidemos que la apariencia y la actitud humildes de Jesús no concordaban para nada con la idea o las expectativas que ellos tenían acerca de un Mesías que vendría como un gran guerrero victorioso, listo para derrotar a los enemigos de su pueblo y para reinar victorioso en Jerusalén. Esa era la expectativa que ellos tenían, el concepto que ellos tenían del Mesías que habría de venir. Y como Jesús tenía toda esta apariencia, esta actitud humilde, no concordaba para nada con lo que ellos estaban esperando. No obstante, para nosotros, los que creemos en Jesús, esta historia tiene algo que decirnos acerca de Él. Nos dice de su compasión por los que sufren. Nos dice también de su poder y nos dice de su autoridad. Y nos dice que ninguna situación, ni siquiera la muerte, lo toma a Él sin recursos, sin poder, sin capacidad para obrar. Siempre puede obrar. Y siempre va a querer acercarse a ti o a mí en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Hoy hemos visto un encuentro diferente de Jesús con una viuda triste y desamparada, sin esposo, su esposo muerto, y yendo a enterrar a su hijo único. Estaba ahí despidiendo lo único que le quedaba de compañía, de afecto, de familia, de sustento y de esperanza. En la entrada de la aldea, o la salida de la aldea, como lo quieras ver,
la comitiva aquella del fúnebre se encontró con otra comitiva diferente. Eran Jesús y muchos de sus seguidores que venían entrando a la aldea. Allí Jesús mostró su compasión por los que sufren, así como su poder, porque esta fue la primera ocasión que sepamos en que resucitó a un muerto. Había sanado enfermos muchas veces, pero que sepamos, esta fue la primera ocasión en la que resucitó a un muerto. Pero nos llama la atención que antes de hacer alguna otra cosa, se acercó a la mujer y le dijo: no llores, no llores. Cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, Jesús te ve y siente tu dolor. Él siente por ti una compasión profunda y no quiere que llores. Por eso viene con su ayuda en camino. Te invito a orar. Padre y Señor nuestro, gracias por el día de hoy, gracias por la vida que nos has dado y todo lo que tú nos has provisto hasta este día, Señor. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas están en tus manos, y aún el futuro, que nosotros lo desconocemos, no sabemos muchas cosas acerca de él, también está en tus manos, Señor. Gracias por esta historia en tu palabra. Gracias por esta compasión de Jesús por las personas en su sufrimiento, en su dolor. Gracias, Señor, porque tú sientes compasión por nosotros cuando estamos sufriendo. Tú nos ves, tú nos comprendes, y tú, Señor, eres quien te acercas a nosotros para consolarnos, pero también para ayudarnos. Gracias porque tu compasión no solamente fue un afecto, un sentimiento, unas palabras, sino también llevó a una acción. Y ahí demostraste, Señor, tu poder y tu autoridad. Señor, tú conoces nuestras vidas. Y yo quiero poner delante de ti, Señor, presentar la vida y la situación de esta persona que ha estado viéndonos o escuchándonos en esta meditación. Tú sabes lo que está necesitando, Señor, lo que sea, cual sea su problema, cual sea su necesidad. Si tiene algún dolor, algún sufrimiento, lo presentamos delante de ti, Señor. Confiados no en nuestra fe, sino confiados en tu compasión, confiados en tu misericordia. Y ante ti, Señor, ponemos a esta persona y su problema, sabiendo, Señor, que el único que tiene el poder y la autoridad para obrar, aún en una situación sin esperanza, eres tú, Señor. Por favor, obra en la vida, en la necesidad, en el dolor de esta persona que nos ve y nos escucha. Una vez más, toma nuestras vidas en tus manos. Mira todas las situaciones, Señor, que están ocurriendo en el mundo y alrededor nuestro. Ten compasión y obra, Señor. Ayúdanos también a aprender las lecciones que tú quieres que aprendamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro.